Gracias por estar ahí. Este vídeo corresponde al contenido de la sesión presencial del 16 de marzo de 2022 del curso de Historia de España en el Centro de Mayores Casa del Reloj del distrito de Arganzuela, en Madrid. Nuestro viaje en el tiempo en esta sesión tiene como destino el conocido como Bienio Negro o Segundo Bienio de la Segunda República Española. Corresponde al periodo comprendido entre las elecciones generales del 19 de noviembre de 1933 y las celebradas el 16 de febrero de 1936. Etapa en la que gobernó la derecha con sentido contrarreformista respecto a las reformas progresistas del bienio anterior. Hay que destacar la Revolución de Octubre de 1934, sus causas y su consecuencia, así como la acentuada inestabilidad política. Vamos a ello. Panorama general del Bienio Negro. El segundo bienio de la Segunda República Española, también llamado Bienio Negro, o Bienio Rectificador, o Bienio Conservador, constituye el periodo comprendido entre las elecciones generales de noviembre de 1933 y las de febrero de 1936, durante el que gobernaron los partidos de centro-derecha republicano, encabezados por el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, aliados con la derecha católica de la CEDA y el Partido Agrario, primero desde el Parlamento y luego participando en el gobierno. Precisamente, la entrada de la CEDA en el gobierno en octubre de 1934 desencadenó el hecho más importante del periodo, la Revolución de 1934, una fracasada insurrección socialista que solo se consolidó en Asturias durante un par de semanas, el único lugar donde también participó la CNT, aunque finalmente fue también sofocada por la intervención del ejército. A diferencia de la relativa estabilidad política del primer bienio, con dos gobiernos presididos por Manuel Aceña, el segundo fue un periodo en el que los gobiernos presididos por el Partido Republicano Radical tuvieron un promedio de 3 meses de vida. Se formaron 11 gobiernos en 2 años y se turnaron 3 presidentes distintos, Alejandro Lerroux, Ricardo Samper y Joaquín Chapaprieta, y aún duró menos el último gobierno del bienio, presidido por el centrista Portela Valladares. Las dos formaciones políticas que dominan este periodo son el Partido Radical de Alejandro Lerroux y la Confederación Española de Derechas Autónomas, la CEDA. ¿Quiénes son los protagonistas? Por una parte, Alejandro Lerroux, La Rambla, Córdoba, marzo de 1864, Madrid, junio de 1949. Periodista, fundador y líder del Partido Republicano Radical, en su primera etapa líder del Partido Republicano en Barcelona, populista y anticlerical y antinacionalista, apoyado económicamente por liberales de la Restauración. Más derechizado en la Segunda República, opuesto a Azaña, fue presidente del gobierno en 3 ocasiones durante el Bienio Negro, en los que trató de convertirse en árbitro, aunque acosado por escándalos de corrupción. Tras la derrota electoral de febrero de 1936, desapareció del escenario político. Durante la Guerra Civil se exilió en Portugal, desde donde llegaría a mostrar su adhesión a Franco. El otro líder de este periodo, José María Gil Robles, Salamanca, noviembre de 1898, Madrid, septiembre de 1980. Doctor en Derecho, catedrático y periodista. Militante de organizaciones católicas, colaboró en la elaboración del Estatuto Municipal de la dictadura de Primo de Rivera. En 1931 pasó a militar en Acción Nacional, rebautizada en 1932 como Acción Popular, y en 1933 fue cofundador de la Confederación Española de Derechas Autónomas. En 1935 fue nombrado ministro de la Guerra por Lerroux y convirtió a Franco en jefe del Estado Mayor Central. Tras la victoria del Frente Popular pasó a ser jefe de la oposición en el Parlamento. Apoyó la sublevación del 36, pero Franco no le dio juego. Basculó
dentro de la oposición monárquica a la dictadura durante su larga trayectoria vital. De hecho, en las etapas finales los monárquicos ya no le aceptaban porque participó en el famoso contubernio de Múnich, que reunió en 1972 a todas las fuerzas opuestas al franquismo. Es más, Gil Robles fue uno de los defensores del líder de comisiones obreras Marcelino Camacho en el famoso proceso 1001. El Congreso de los Diputados controlado por la derecha. En un contexto de polarización en Europa entre fascismo, Alemania e Italia, y comunismo, Rusia, la lucha política se radicalizó y España se polarizó entre las derechas y las izquierdas. En las elecciones generales del 19 de noviembre de 1933 estaban en juego 473 escaños. La ley electoral favorecía a los bloques, la derecha se presentó unida y la izquierda no. Y además era la primera experiencia del voto femenino en España que basculó hacia la derecha. Hubo un 32% de abstención. No toda se puede achacar a la CNT, que la propugnaban, pero los anarcosindicalistas en 1931 habían votado a los republicanos de izquierda, no a los socialistas, de los que eran antagonistas CNT-UGT desde la época de la dictadura. Pero esos votos anarcosindicalistas a las izquierdas republicanas les habían propiciado la victoria. La derecha y el centro derecha obtuvo 373 escaños de esos 473. Vamos a ver cuáles eran las fuerzas más significativas. Tenemos por una parte a la Confederación Española de Derechas Autónomas, CEDA, liderada por Gil Robles, que agrupaba a las clases medias y populares católicas. Las Juventudes de Acción Popular, JAP, organización juvenil del partido, con rasgos ya claramente fascistas. Adoptó técnicas de propaganda nazi que Gil Robles había estudiado en el Congreso de Nuremberg del Partido Nacional Socialista Alemán en 1933. Fue el ganador de las elecciones, pero sin mayoría suficiente para gobernar. Desde su apoyo al Partido Radical de Lerroux, fue ganando posiciones con su sistema accidentalismo, jesuítico lema de las causas justifican los medios. Es decir, aceptar participar en la República para desmontarla. Tenemos por otra parte al Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, que era opuesto a Azaña, en cuyos gobiernos había participado, y intentó tomar una posición centrista basada en el orden y actuar como árbitro, pero fue fagocitado paulatinamente por la CEDA, de la que dependía para obtener mayorías en el Congreso de los Diputados. Su descrédito llegó al máximo con 2 casos de corrupción, los conocidos como la ruleta extraperlo, sustantivo que luego quedaría como prácticas fuera de la ley, y barcos en Guinea. Tenemos, por otra parte, la Renovación Española, dirigida por Calvo Sotelo, que agrupaba a los monárquicos con posturas cada vez más extremistas y antidemocráticas. Finalmente hay que citar la Falange Española de José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador Miguel Primo de Rivera. La Falange se fusionó en 1934 con las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalistas, JOMS, de Ledesma. Quedaba así constituido el núcleo político de ideología fascista en España. La izquierda y la extrema izquierda obtuvieron solo 100 escaños. Nos encontramos con la izquierda republicana, liderada por Manuel Azaña, que agrupaba el centro izquierda que había optado por una política de reformas y de alianzas con el movimiento obrero. En las elecciones del 31 había concurrido formando un bloque republicano socialista, pero en esta ocasión, en el 33, sufría el desgaste de haber presidido el gobierno y los sucesos que ya comentamos de Casas Viejas. El Partido Socialista Obrero Español era el mayor partido obrero, dirigido por un grupo de líderes a menudo enfrentados. Indalecio Prieto y Largo Caballero representaban el ala moderada y más radical del partido. Sucesivamente, el PSOE vivió un claro proceso de radicalización revolucionaria. El Partido Comunista de España, PC, seguía las nuevas directrices del Comitren, la Tercera Internacional,
y buscaba una alianza de la izquierda contra el fascismo. La experiencia alemana y el ascenso de Hitler al poder en 1933 habían hecho rectificar a Stalin y buscar alianzas con todas las fuerzas de centroizquierda. La Confederación Nacional de Trabajo, CNT, que seguía ligada a la acción revolucionaria y al anarcosindicalismo, rechazaba toda forma de Estado. La CNT había quedado muy mermada tras el fracaso de la insurrección de diciembre de 1933. Tenemos, finalmente, Esquerra Republicana de Cataluña, dirigida por Lluís Companys, que había girado a la izquierda tras los continuos enfrentamientos del gobierno de la Generalitat catalana con el gobierno de derechas de Madrid. Objetivo: dar la vuelta al calcetín. Dados los resultados electorales, la única opción que quedaba para formar un gobierno estable era que las dos principales minorías, el Partido Republicano Radical, 102 diputados, y la CEDA, 115, alcanzaran algún acuerdo apoyado por grupos menores como el Partido Agrario, 30 diputados, la Lliga Regionalista, 24, o el Partido Republicano Liberal Demócrata, 9 diputados, y así alcanzar los 237 diputados necesarios para tener mayoría en las Cortes. El líder del Partido Radical, Alejandro Lerroux, recibió el encargo del presidente de la República, Alcalá Zamora, de formar un gobierno puramente republicano. La CEDA no entró en el gobierno, pero prestó su apoyo y condicionó su política. La principal preocupación de los gobiernos del Bienio Negro estribó en el desmantelamiento de la obra reformista precedente. En dichos gobiernos participaron directamente ejecutivos o miembros de los consejos de administración de los sectores terrateniente, industrial y de la banca privada. Las 5 principales medidas adoptadas fueron las siguientes. Primero, la paralización de la reforma agraria con la consiguiente expulsión de las tierras que habían ocupado miles de jornaleros. En segundo lugar, la paralización de la reforma militar y designación para puestos clave de militares claramente antirrepublicanos como el general Francisco Franco, el general Godet o el general Mola. Esta nueva política fue completada con una amnistía para los participantes en el golpe de Estado de Sanjurjo de 1932. Buscaban asimismo la conciliación con la Iglesia Católica y, aunque tuvieron importantes avances, no llegó a buen término por la pretensión del Vaticano de que se reformara la Constitución de 1931 en lo referente a la libertad de cultos, el matrimonio civil, el divorcio, etc. En cuarto lugar, se produce la paralización de las reformas educativas con la detención, el parón en el programa de construcciones escolares y la anulación de la enseñanza mixta. Y por último, en quinto lugar, tenemos el enfrentamiento a los nacionalismos periféricos. Se frenó el proyecto de Estatuto de Autonomía Vasco presentado por el PNV y hubo enfrentamientos con la Generalitat Catalana que presidía Lluís Companys, dirigente de Esquerra desde enero de 1934, tras el fallecimiento de Macía. Inestabilidad política de 1934. El primer gobierno solo de radicales de Lerroux, antes de las elecciones del 19 de noviembre de 1933, es efímero, del 12 de septiembre al 9 de octubre, por el abandono de Martínez Barrio, que le acusa de derechización y fonda un nuevo partido, Unión Republicana. El segundo gobierno de radicales lo preside Martínez Barrio, del 9 de octubre al 16 de diciembre del 33. Lerroux preside un tercer y cuarto gobierno radical, con una crisis intermedia entre el 16 de diciembre del 33 y el 28 de abril del 34. En abril, la CEDA presentó al Congreso la ley de amnistía. Este hecho provoca un fuerte conflicto entre el gobierno y el presidente de la República, Alcalá Zamora, que no es partidario de esta ley. Alcalá Zamora destituye a Lerroux y nombra como presidente del gobierno a Ricardo Samper, miembro del Partido Radical, que forma un quinto gobierno con este sello. A pesar de ello, la ley es aprobada y con ella se permite que los militares participantes en el golpe de Sanjurjo de 1932 vuelvan al ejército, Sanjurjo entre ellos. El gobierno de Samper
tiene también un fuerte enfrentamiento con la Generalitat de Cataluña, presidida por Lluís Companys. Es la ley de arrendamientos que da ciertas garantías a los campesinos para acceder a la propiedad de la tierra, que es declarada inconstitucional. Después de varias reformas es aprobada. Este momento es aprovechado por la CEDA para pedir su entrada en el gobierno. Alcalá Zamora se vio obligado a nombrar a Lerroux nuevamente, que preside el gobierno. Este nombra el 3 de octubre un nuevo gobierno, el sexto, en el que ya hay 3 ministros de la CEDA. La agitación social se inicia desde la llegada de las derechas al poder. En diciembre del 33, una huelga comunista libertaria estremece Aragón y Extremadura. La CNT, disuelta por orden gubernativa, no deja de movilizar. En abril y mayo, Zaragoza es paralizada. La situación se agrava. Hay 600.000 parados en España, de los que 400.000 son campesinos. La UGT opta por Largo Caballero, partidario de la vía revolucionaria, que organiza la Alianza Obrera, una especie de frente popular confinando a los partidos de la clase trabajadora, pero la CNT decide no participar. Los partidos de la izquierda consideraban que la CEDA era una amenaza fascista y amenazan con una huelga general revolucionaria si finalmente ésta entra en el gobierno. Durante los meses de agosto y septiembre del 34 se sucedieron varios conatos que fueron sofocados por fuerzas de orden público. El 6 de octubre triunfó en Cataluña y Companys declaró el Estado catalán dentro de la República Federal. Fue sometido a cañonazos y encarcelado. En Madrid, la derrota catalana reforzó a Lerroux. Únicamente en Asturias se consolidó la Alianza Obrera, a la que se unió la CNT. La Revolución de Asturias, del 5 al 19 de octubre de 1934, sometida por el ejército. La huelga general revolucionaria organizada por los socialistas en toda España, conocida con el nombre de la Revolución de Octubre de 1964, solo arraigó completamente en Asturias, debido fundamentalmente a que allí la anarquista CNT sí se integró en la alianza obrera propuesta por los socialistas de la UGT y el PSOE, a diferencia de lo sucedido en el resto de España. La toma del poder desde abajo es comparable a la Comuna de París de 1871. En esta revolución murieron 1.100 personas, entre las que apoyaron la insurrección, además de unos 2.000 heridos, y hubo unos 300 muertos entre las fuerzas de seguridad y el ejército. 34 sacerdotes y religiosos fueron asesinados. ¿Cómo se veía esta revolución desde la izquierda y desde la derecha? Desde la izquierda, la propia izquierda republicana de Azaña consideró que la llegada de la derecha al poder era un ataque a la esencia de la República. En un mitin en Barcelona el 30 de agosto del 34, dijo: si un día viéramos a la República en poder de los monárquicos, más o menos disfrazados, y para justificarlo se me aludiera a un artículo constitucional, yo protestaría, porque no se puede concebir una moral política más sencilla que se haya hecho un código fundamental de la República para destruirla. Los republicanos de izquierda y los socialistas consideraron una traición a la República el pacto radical cedista, y los socialistas del PSOE y la UGT acordaron que desencadenarían una revolución si la CEDA entraba en el gobierno, lo que era especialmente significativo, puesto que el PSOE era uno de los partidos que habían fundado la República y había gobernado durante el primer bienio. Así lo expresó en el mismo debate de investidura el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Indalecio Prieto, tal y como refleja el diario de sesiones del 20 de diciembre de 1933. La huelga general revolucionaria que habían preparado durante 8 meses se declaró el 5 de octubre, recordemos que el 3 de octubre es cuando entra la CEDA en el gobierno, y solo triunfó inicialmente en Asturias, donde se unió la CNT. Los revolucionarios, al grito de la Alianza Obrera, uníos hermanos proletarios, utilizando dinamita de las minas, tomaron varias localidades importantes y la fábrica de armas de Trubia. Era la respuesta al avance del fascismo en Europa,
que desde el ascenso de Hitler al poder en Alemania en 1933 había barrido las organizaciones obreras. Como en la Comuna de París, proclamaron repúblicas socialistas en las zonas que controlaron, estableciendo organizaciones igualitarias. Posición de la derecha. Veamos unas palabras de Lerroux, presidente del gobierno, tras declarar el estado de guerra en todo el país. Dice: ante la revuelta de Asturias y ante la posición antipatriótica del gobierno de Cataluña, que se ha declarado faccioso, el alma entera del país se levantará en un arranque de solidaridad nacional. Todos los españoles sentirán en el rostro, en el sonrojo de la locura que han cometido unos pocos. Gil Robles envía un comunicado a Lerroux señalando que no se fía del jefe del Estado Mayor, general Masquelet. Los generales Godet y Franco, que tenían experiencia por haber participado en la represión de la huelga general de 1917 en Asturias, son llamados para que dirijan la represión de la rebelión desde el Estado Mayor en Madrid. Estos recomiendan que se traigan tropas de la Legión irregulares desde Marruecos. Querían fuerzas profesionales para evitar que hubiera bajas entre los soldados de reemplazo de la península. También fueron enviados el crucero Almirante Cervera y el acorazado Jaime I, que participaron en el bombardeo de algunos núcleos costeros. Los diarios de la derecha, como ABC, portavoz de la derecha antirrepublicana y antidemocrática de Renovación Española, o El Debate, vinculado a la derecha católica de la CEDA, califican a los revolucionarios como fieras, como unos seres cuyo único instinto es solo matar y destruir, por lo que su destino final es estar muertos o presos. Honorio Maura, en el diario ABC del 16 de octubre, califica a los insurrectos asturianos como escoria, podredumbre y basura, que roe las entrañas de la patria. Son chacales repugnantes que no merecen ni ser españoles ni seres humanos. Contrarreforma agraria. Las reformas propuestas por los gobiernos del bienio progresista no eran revolucionarias por sí mismas, ya que se habían aplicado o se estaban aplicando en los países democráticos europeos más avanzados, pero resultaban revolucionarias para los intereses de la gran propiedad, de la nobleza y de la Iglesia y los partidos de la derecha que los representaban. En la reforma destaca la ausencia casi total de una política específica para los pequeños agricultores, que formaban la gran clase media del campo. Una ausencia que la propaganda de la derecha, de la Iglesia y de la Falange se encargaron de explotar en su beneficio, presentando la política agraria de los gobiernos reformistas como una amenaza para la pequeña explotación. Los gobiernos del Bienio Negro eliminaron los aspectos más progresivos de esa ley de la reforma agraria de 1932. La CEDA defendía los intereses de las poderosas organizaciones patronales agrarias, entre ellas la Asociación Nacional de Propietarios de Fincas Rústicas. Asimismo, la banca privada boicoteó el Banco Nacional de Crédito Agrícola, creado para financiar la reforma. El golpe de muerte para la reforma agraria fue la Ley de 1 de agosto de 1935, conocida como de Contrarreforma Agraria, en la cual se eliminaban el inventario de fincas expropiables y las expropiaciones sin indemnización, y se reducía el presupuesto del IRA, Instituto de la Reforma Agraria, entre otros cambios. Gobiernos de 1935. Entre el Estado totalitario y la solución democrática. Tras la Revolución de Octubre, Lerroux se mantuvo como presidente de los sexto, séptimo y octavo gobiernos del Bienio Negro hasta el 25 de septiembre del 35. De este último, Gil Robles como ministro de Guerra. Entre el 25 de septiembre y el 14 de diciembre del 35 hay dos gobiernos, noveno y décimo, con Joaquín Chapaprieta como presidente, tras los escándalos de corrupción que salpican a Lerroux. La CEDA reclama entonces la presidencia del gobierno, y el presidente de la República, Alcalá Zamora, opta por encargar un undécimo gobierno del Bienio Negro el 14 de diciembre del 35, en el que no estén ni cedistas ni radicales. Manuel Portera Valladares, un centrista, es ese presidente que convoca elecciones generales para el 16 de febrero de 1933. Elecciones que tras 11 gobiernos del Bienio Negro ganará
el Frente Popular. La represión fue la tónica de los gobiernos de 1935. Se encarceló a cerca de 30.000 personas consideradas afectas a la revolución, con ejecuciones sumarias y torturas en las cuencas mineras asturianas, aunque Alcalá Zamora impulsó la conmutación de las penas de muerte, lo que criticaron los diarios conservadores ABC y El Debate. Entre los encarcelados se encontraba toda la clase dirigente progresista, el presidente de la Generalitat y su gobierno, los miembros del comité de huelga con Largo Caballero a la cabeza, el expresidente del gobierno de la República Manuel Azaña e infinidad de cargos sindicales de la UGT y la CNT. Un grupo de intelectuales dirigió el 14 de noviembre del 35 una carta abierta al gobierno denunciando la represión. Estaba firmada por Azorín, Luis Bagaria, José Bergamín, Alejandro Casona, Américo Castro, Antonio Espina, Óscar Esplá, León Felipe, García Mercadal, Juan Ramón Jiménez, Gregorio Marañón, Isabel de Palencia, Valle Inclán y Luis de Zulueta. El diario El Debate, católico, calificó a los firmantes como intelectualidad falsa y sin contenido español. El 1 de septiembre del 35, en una concentración de las Juventudes de la Ceda, Gil Robles declaró que aspiraba a la revisión total de la Constitución y añadió que si no la aprobaban son cortes muertas que deben desaparecer. Discurso que siempre combinó con declaraciones en las que se sometía a la legalidad, haciendo un relato conscientemente confuso. La negativa de Alcalá Zamora a nombrarle presidente del gobierno en diciembre abortó esta deriva totalitaria y provocó la convocatoria de elecciones generales en febrero de 1936. Les agradezco su atención. Hemos realizado un vistazo fugaz a un periodo igualmente fugaz de la historia de España, pero que fue decisivo en la polarización en bloques de nuestro país y en la guerra civil. Seguimos muy preocupados por la actualidad, por la invasión de Ucrania y por el sufrimiento y muerte de población civil inocente y continuamos igualmente haciendo votos para que se encuentre una solución pacífica que evite la escalada del conflicto a una escala global. Ojalá. No olviden la pandemia, que ahí sigue, y como es habitual, me despido rogándoles que se cuiden, que nos cuidemos.